Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición del Lado Oculto. Hoy recibimos con muchísimo gusto a un escritor, docente, ensayista, poeta, en este caso novelista. Vamos a ver de qué se trata su último libro. Me refiero al escritor Rafael Courtoisí. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Cómo estás, Gerardo? Un placer estar aquí. Igualmente, un gusto de que nos acompañes para presentar la novela del cuerpo. La novela del cuerpo, uno asocia a Rafael Courtoisí principalmente con la poesía, pero bueno, también has escrito otros libros de relatos o de ficción y también ensayos. Te comentaba, estuve leyendo el libro y hay pasajes donde lográs una mezcla, una síntesis intergenérica entre poesía, ensayo y narrativa, lo que no es frecuente ni mucho menos sencillo. No es común, Gerardo, pero también tampoco, digamos, es común el tema del cuerpo tomado como protagonista de la novela. Entonces la confluencia de narrativa pura en el sentido de acción, de cosas que pasan, de cosas que pueden pasar, de inminencias, con cierta reflexión y con ese toque de poesía que vos sabés que le da siempre, cuando uno hace un programa también tiene que poner un toquecito de poesía. Esa confluencia yo creo que era un poco necesaria o muy necesaria para poder llevar adelante algo que si vos vas a hacer una reflexión sobre el cuerpo, una reflexión pura, un ensayo, en el mundo contemporáneo del siglo XXI te enloqueces, porque hay demasiada bibliografía, la tecnología ha avanzado hasta tal punto que vos en este momento podés clonar, pedir que clonen un órgano y sustituirlo. Eso ya está en oferta, tal vez no en Uruguay, pero sí en los países del primer mundo. Pero por otro lado, ha cambiado nuestra percepción del cuerpo. En este siglo XXI, el cuerpo es un campo de batalla de la comunicación, siempre lo fue, pero en este momento ya no es solo por la ropa o por la moda, es por el cuerpo en sí mismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar en un tape tu trayectoria literaria y después seguimos analizando este tema de la novela del cuerpo. Rafael Courtoisí es un narrador, poeta y ensayista uruguayo de larga trayectoria. Desde temprana edad se consagró al periodismo y la escritura. Ejerció la docencia en el Centro de Formación de Profesores de Uruguay, la Universidad Católica y en la Escuela de Cine, y ha participado como profesor invitado en universidades del exterior. Integra la Academia Nacional de Letras del Uruguay desde el año 2013 y el año pasado ganó el Premio Casa de América de Poesía Americana. Ha escrito varios volúmenes de cuentos y poesía y novelas, y su obra fue traducida al inglés, francés, italiano, rumano y turco, entre otros idiomas. Entre sus obras más destacadas se encuentra la novela Santo Remedio, finalista en el premio Fundación José Manuel Lara, el libro Cadáveres Exquisitos, que se llevó el premio de la crítica, Parranda, Caras Extrañas y Santa Poesía, entre otros. Además, es autor de numerosos trabajos críticos y de investigación sobre literatura latinoamericana y europea, entre ellos, Antología de la Poesía Uruguaya del siglo XX. Actualmente, se encuentra presentando su libro, La novela del cuerpo. Hay muchas cosas escritas, un universo de cosas escritas sobre el cuerpo, desde la medicina, pero también desde la moral o desde la semiótica, ¿no? Y tú decías que aún así hoy, en el siglo XXI, en estos años que corren, ya entrado en el siglo XXI, el tema del cuerpo sigue siendo un objeto de interés. Más que nunca, creo, porque hay una importancia enorme de la apariencia, lo sabemos porque, bueno, quienes están en los medios masivos de comunicación, incluso en Internet, la figura, el Photoshop, la posibilidad de que aparezca tu identidad asociada a lo que vos parecés ser, tiene que ver con lo que sos, en definitiva. Te voy a hacer una cita un poco, tal vez un poco chabacana o cholula, pero viste que Mirta Legrand, que ella sí sabe de operaciones de cirugía estética, dice, si te ven bien te tratan bien, y si te ven mal te tratan mal. Esa frase que parece muy superficial, si vos empezás a desarrollar el hilo de lo que es la comunicación audiovisual y el cuerpo como identidad, tiene una verdad fundamental, pero al mismo tiempo hay una escisión. Durante la historia, viste, siempre se habló de que el cuerpo es el templo del alma, o incluso las religiones a veces hablan de la cárcel del alma.
Y en realidad no es tan así, en realidad somos un cuerpo y vamos transcurriendo, vamos cambiando y vamos haciendo lo que queremos con nosotros mismos. Nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que ver con cómo nos tratamos, aquello de uno es lo que come. Lo que pasa es que en este siglo XXI, ya bien entrado, porque estamos en la segunda década, han aparecido cosas que eran impensables hace ya no siglos, hace 20, 30 años. Determinado tipo de piercing, claro, determinado tipo de tatuajes. Fíjate que nosotros vivimos... Modificaciones, llamémosle extremas, de la figura, de la propia figura. Modificaciones extremas, modificaciones que muestran realmente que se toma el cuerpo como una hoja en blanco donde vos vas a escribir lo que sos o lo que querés ser. En nuestra cultura hay un piercing que está absolutamente aceptado. Cuando mi hija era chiquita, 2, 3 días de nacer, lo primero que hacen es hacerle un agujero en el pabellón de cada oreja, claro, y nadie se escandalizó nunca por eso. Lo que ocurre es que ahora vivimos una cultura donde de pronto el piercing, las perforaciones las haces en otros lugares, incluso en los genitales, en lugares... Y por otro lado está aquello de la escisión, ya no entre cuerpo y alma, sino entre lo que pareces y lo que sos dentro de tu propia fisiología. Hay un caso que yo cito, porque tiene que ver con la novela del cuerpo, y quiero decir que la novela del cuerpo trata estos temas con humor, pero a veces hay cosas con un humor, hay situaciones trágicas, hay un humor negro, negrísimo y extremadamente divertido, referido a cuestiones vinculadas a la sexualidad, a presuntos trasplantes o a la utilización de... Porque hay muchísimos mitos, claro, y esos mitos en este momento la industria del cuerpo, porque hay una industria del cuerpo, los ha explotado. Y se puede comprobar, buscarse en internet, va a ser que se ofertan distintos métodos desde la elongación del miembro hasta un sinfín de cosas que no vamos a nombrar una por una. Pero te iba a contar la historia de este hombre, este muchacho que murió, Ricardo Ford. El tipo tiene un cuerpo perfecto, claro, aparentemente, claro, porque tenía, digamos, los abdominales marcados, una musculatura. Todo eso era silicona y eran operaciones de lipoescultura. Y era la parte externa. Como metáfora, ¿no? Yendo a eso, la estructura del cuerpo, la columna que es la que le da sostén al cuerpo, era un remiendo de alambre y era como una especie de... Estaba hecho pedazos. Claro. Estaba hecho pedazos al punto tal que en una clínica muy cara y privada en Buenos Aires, el tipo muere de un derrame causado por la ingesta de analgésicos. Entonces había como 2 cuerpos. Y si vos te pones a pensar, Gerardo, hay una variedad de cuerpos. Pero tú dijiste algo ahí a la pasada, tenía el cuerpo perfecto. Y hoy en día... cada vez más notamos que hay cuerpos perfectos, tantos como grupos de sensibilidades o personas, ¿verdad? Para vos de repente, o para mí, el cuerpo, o para muchos de los televidentes, el cuerpo de Ricardo Ford distaba mucho de ser perfecto. Distaba mucho, sí. Porque, digamos, fue adulterado en procura de parecerse a algo que estaba en su propio imaginario. Es la construcción subjetiva de la identidad. Y no me quiero poner en difícil, la idea es... No, pero tampoco es moralista. Ni moralista. Porque él perseguía, en fin, un ideal de cuerpo que era su ideal y en todo caso se hizo daño a sí mismo, ¿no? Se hizo daño a sí mismo. Lo que sí llama la atención es esa escisión entre lo que tenés adentro y lo que tenés afuera, como si no fueran parte de lo mismo. Claro. Y por otro lado también la capacidad de expresarte con el cuerpo, que va desde lo más trágico. Vos sabés que en el mundo hay millones de adolescentes que le llaman cutters, tipos que se cortan. Sí. Ojo, no es que quieran suicidarse, pero sí se autoagreden para mostrar algo. Eso que quieren mostrar, chicos del INAU, etcétera, sí, claro. Es algo que lo muestran con cortes en la piel porque no hay palabras en su vocabulario para expresarlo. Es una forma muy primitiva del tatuaje. Hay tribus que se hacen esos cortes para tatuarse. Que se lo hacen de manera ritualística. Ritualística, o sea, y culturizada, claro, digamos. Claro. Justamente estas formas marginales están dentro de la cultura occidental, pero son aculturizadas. La idea de la novela... Pero cada vez más conforman parte de lo que se llama subcultura, que en realidad es una cultura para quienes... Sí, o las tribus urbanas también y demás. Que pasan por el tatuaje, por los cortes o por otro tipo de trabajos
sobre el propio cuerpo, ¿no? O por trasplantes de ciertas zonas. En la novela se cuenta la anécdota de alguien que la empresa lo manda a China, entonces tiene que aprender chino en tiempo récord, y el tipo pide que le trasplante una zona del cerebro para poder aprender chino muy rápido. Este hombre no es muy diestro en los idiomas. Y eso, que parece una situación de ciencia ficción, está muy cerca de plantearse. Lo que pasa es que cuando vos cambiás tu lengua materna o tu capacidad para los idiomas, también cambias tu concepción del mundo. Entonces, a través del humor, y a veces el humor un poco exagerado, o también a veces inocente, se trata de reflexionar sobre toda esta historia de la cual todos somos protagonistas, todos somos un cuerpo. Y no trascendentalizar tampoco, verlo como una problemática justamente donde podemos reírnos un poquito de nosotros mismos. Esa es un poquito la idea. Y se nota, además está muy bien logrado. Hay un relato por momentos ingenuo, que no es nada ingenuo, muy lineal, que en su linealidad te va llevando por derroteros insólitos. Pero después de la pausa vamos a entrar un poquito más en detalle de este libro, La novela del cuerpo, de Rafael Curtoasí. Ya venimos.